Security College US es una institución de formación académica privada con base en los Estados Unidos de Norteamérica, abierta e independiente, que provee acceso preferentemente en español a una educación de calidad superior en todas las áreas más relevantes de la seguridad. Seguridad electrónica y nuevas tecnologías, prevención de riesgos laborales, gestión de negocios, ciberseguridad, gestión de desastres, gestión de proyectos, estudios sobre terrorismo, gestión de riesgos, inteligencia, criminología, prospectiva, en un ambiente internacional. Modalidad presencial, semipresencial y en línea. Es misión del Security College US formar personas éticas, competitivas profesionalmente y comprometidas con el progreso de la sociedad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Seguridad y Defensa Estratégica, transmitiendo desde los Estados Unidos, Washington, D.C., la capital más poderosa del mundo. En este día en que tenemos, nuestro invitado que nos habla temas de la historia y algo más. Me refiero a don Daniel Prieto Vial, que el día de hoy vamos a hablar, dentro de muchas cosas y muchos temas que se van a tratar, sobre la crisis, en el sistema previsional. Pero para quienes nos están viendo del extranjero, para quienes nos están viendo de otros países, vamos a enfocarnos, en la crisis previsional del sistema previsional chileno y que también tomaron como base y como ejemplo, como guía, muchos otros países latinoamericanos, toda vez de que en la creación de este sistema estaba orientada, la posibilidad de que los trabajadores al término de su vida laboral, en el fondo, salieran jubilados con prácticamente un 70% de su sueldo, que es una jubilación muy buena, que fue vista con muy, muy buenos ojos desde diferentes, analistas a nivel internacional. Pasaron muchas cosas entre la creación de lo que fueron los sistemas de fondos de pensiones, hasta con lo que nos encontramos el día de hoy, el asunto de un tercer retiro para paliar la emergencia, y también ya con la presentación que anuncia doña qué sé yo, Giles, la señora Giles en el fondo, y la señora diputada, senadora del Partido Comunista, Camila Vallejos, que también están hablando sobre este tema. Pero no necesariamente eso, sino que hay un proyecto de ley que se está preparando para eliminar a la AFP y para nacionalizar los fondos de pensiones. De esta situación tan complicada y tan grave que le va a significar a Chile, la pérdida de los ahorros, y por qué la pérdida de los ahorros, y por qué Chile, va a retroceder enormemente. A raíz de esto, la gente le echa mucho la culpa que la AFP tiene la culpa que esto, que el otro. Cuidado, no es así. No se olviden que aquí yo les he dicho infinidad de veces que los Estados Unidos no se echó mano para esta emergencia lo que es el Social Security, a lo que nosotros tenemos acá como ahorro para nuestra jubilación, es el Social Security, sino que el Estado puso mano de su bolsillo y el Estado es el que está poniendo dinero del propio país, del Estado, para entregar bonos de emergencia en esta crisis a los ciudadanos, y no quitarle de los fondos de pensiones a los ciudadanos para ellos sacarse, como se dice holgóricamente, para sacarse el pillo. En realidad, los dineros el Estado debería haberlo considerado de otra forma, pero bueno, así están las condiciones en este momento, y de todo esto nos viene a hablar don Daniel Prieto Vial, quien ya se encuentra en la sala, y lo vamos a saludar en este momento. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. Gusto de saludarte. Hola, Arturo, bastante espantado. Estamos al rojo vivo aquí, así que hasta me puse una corbata roja por la situación en que estamos viviendo. Sí, claro, está complicado esto, pero cuéntanos un poco, Daniel. La gente siempre ha oído hablar de la AFP, que son una estafa,
que un montón de cosas que la izquierda ha tratado de poner o anteponer como ante muchas cosas para endemonizar al sistema de pensiones de los chilenos. Cuéntanos un poco qué pasó antes de que existiera este fondo de pensiones, cuál fue la historia de esto, cómo se formó, danos una guía y para que nos diga qué es lo que está pasando, por qué estamos así ahora, mi estimado Daniel. Mira, las AFP han funcionado perfecto y son una fórmula única en el mundo. De hecho, Chile tiene uno de los mejores sistemas de previsión del mundo. Según estudios especialistas, Chile podría considerarse entre el séptimo y el octavo mejor sistema del mundo, considerando que hay 198 países. ¿Eh? O sea, estamos en el pequeño grupo de los países que hacen esto de forma excelente. Y eso era tan excelente que nos había permitido a Chile multiplicar nuestras inversiones y crecer durante décadas y llevar el nivel de vida de Chile a ser el país más desarrollado de Iberoamérica. En gran medida eso se logró con estos ahorros nacionales acumulados a través del sistema de capitalización individual, o sea que las platas son de cada persona y administradas por AFPs que compiten entre ellas y uno puede cambiarse de una AFP a otra. Y esta AFP, si uno analiza su trayectoria histórica, lo han hecho muy bien, lo han hecho perfecto. Nunca se ha perdido un peso, nunca ha habido ninguna irregularidad. Siempre hay pequeños ajustes en el margen que pueden ser discutibles, pero esos ajustes son cosas marginales, son cosas muy pequeñas, cosas que en ningún caso afectan al sistema en su conjunto. Yo te voy a contar un poco la historia en este sentido de lo que eran las previsiones antiguas. Correcto. Antiguamente el sistema de reparto que se dio en Chile, no sé, desde el principio del siglo XX, perdón, sobre todo, no lograban dar pensiones a la gente y no lograban dar pensiones a casi nadie, excepto una minoría, a un pequeño grupo. Y había ciertos empleados y ciertos obreros que lograban pensiones bastante disímiles unas de otras, algunas un poco mejores, otras un poco peores, pero en general la gente beneficiada era un pequeño grupo, era del orden del 10-12% de la sociedad, siendo la gran mayoría de la sociedad absolutamente perjudicada con ninguna pensión. Y la norma en Chile es que nadie tuviera ninguna pensión, excepto estos grupos de empleados privilegiados, que lo tenían en algunos casos en forma muy arbitraria y en otros casos tenían menos de lo que debieran. Había mucha irregularidad y esto era financiado por el Estado año a año. No era un fondo acumulado. Y lo que se hizo acá fue que cada persona pudiera ahorrar un porcentaje de unas plata para su ahorro previsional durante toda la vida, de modo de que se juntara este fondo y este fondo fuera a su vez al mercado de capitales, el mercado de capitales lo invirtiera en empresas rentables en Chile, sobre todo después se permitió que se invirtiera también en el extranjero, y con esa rentabilidad se pudiera multiplicar el fondo que los trabajadores o los empleados o cualquier persona pudiera hacer. Es así como si tú ponías 30, el sistema te daba 70. O sea, el sistema fue tan extraordinario que el 70% de todos los fondos que se han acumulado son rentabilidad. ¿Y por qué? Porque estaba organizado por profesionales a través de estas AFP que lo habían hecho siempre muy bien, incluso en las crisis mundiales, porque en las crisis mundiales todos los sistemas se hunden. Y efectivamente las AFP, como dependen de la economía mundial, también se hundieron en esos periodos, pero ellos eran tan efectivos para recuperarse por su gran profesionalidad que lograron recuperar esos fondos con rentabilidades más altas que el promedio porque estaban administradas a través de un sistema de portfolios, un sistema de distribuir las inversiones en una gran gama de sistemas, de modo de que se minimizara el riesgo y siempre sacándole la mayor rentabilidad. Jóvenes ingenieros de sistemas, ingenieros comerciales, ingenieros civiles, industriales especializados en finanzas, eran los que agrupaban dentro de una comisión de las AFP estos grupos de inversión que eran muy rápidos, muy ágiles, muy inteligentes, tenían buenos sueldos, en fin, y tenían un porcentaje de la administración bastante bajo respecto a las rentabilidades que ellos le sacaban a todo el mundo. Si tú hubieras tenido esa plata, si los obreros hubieran tenido esa plata, si los empleados hubieran tenido esa plata, lo más probable es que a mucha gente hubieran perdido su plata porque hay que ser muy profesional para lograr estos éxitos.
y ellos durante décadas lo hicieron. Es así como nosotros llegamos a juntar algo así como 230.000 millones de dólares de ahorro, y con lo que se le ha estado sacando, ahora vamos a llegar a sacar alrededor de 45.000 millones de dólares y vamos a bajar de 230.000 millones a alrededor de 180.000 millones. Y si sacamos otro porcentaje, otros 15, 16.000 millones de dólares más, bueno, vamos a ir quedando 170.000 millones. Pero sobre todo, la gente más perjudicada va a ser la gente de más bajos ingresos, porque cuando tú sacas en porcentajes bajos estos porcentajes, dejas a mucha gente sin ninguna pensión para el futuro. Y se calcula que ahora hay alrededor de 3 millones de personas que ya no tienen pensión, y se podría llegar a 4 millones y medio, cerca de 5 millones que no tengan pensión. Y si hay otra sacada, alrededor de 6 millones de personas que no tengan pensión. Cuando la cantidad total de pensionados que había en el sistema era alrededor de 10 millones, 10 millones y medio, que era toda la sociedad chilena, porque los demás son niños, son bebés, en fin, o ancianos del sistema antiguo que no habían pensionado de esta forma, pero todo el grueso de la gente que trabaja y que ha pensionado a través de este sistema de FP, a impuestos a través de este sistema de FP, era alrededor de 10 millones y medio de personas. Y si tú de repente tienes a 4 millones y medio de personas que ya no tienen ninguna pensión, bueno, va a haber una presión después para decir, mire, aquí casi la mitad de la gente no tiene pensión. Entonces hay que nacionalizar el sistema, como se está proponiendo ahora, para darle pensiones a esa misma gente que ya no tiene pensión. Y van a argumentar, bueno, es que no podemos seguir con el sistema porque hay un porcentaje muy alto de gente que no tiene pensión, cuando esto se ha producido por las mismas sacadas de plata, que ya en sí fue una irregularidad brutal el sacar el primer 10% y el sacar el segundo 20%, el segundo 10%, o sea, 20%, y ahora un tercer 10%. El sistema no resiste esta tercera sacada y una cuarta y una quinta. No lo resiste porque los montos van a caer demasiado. Entonces hay que entender que estos ahorros, que son de todos los chilenos y que se han invertido tan bien, son además un multiplicador de inversiones. Y como multiplicador de inversiones son unos multiplicadores de empleo y de oportunidades de crecimiento. Entonces, estas inversiones acumuladas a través de este sistema de capitales generan inversión que da trabajo, y en la medida que son altos dan trabajos crecientes con sueldos cada vez mayores. Y esto funcionó muy bien hasta que se fueron introduciendo todas estas ideas de izquierda, estos aumentos de impuestos que fueron desincentivando la inversión, y estas rigideces laborales que fueron desincentivando la contratación de mano de obra. Bueno, fueron creando una serie de condiciones para ir trancando la economía chilena y para hacer menos rentables las inversiones de las AFP. O sea, las inversiones de todos los chilenos, el mismo sistema, estas políticas de izquierda que entrababan el sistema, iban afectando a toda la sociedad chilena por su incapacidad para sacar buenas rentabilidades cuando hay impuestos tan altos, cuando hay rigidez laboral, cuando no se puede reinvertir el FUT, que fue una ley que se sacó hace algunos años atrás, en fin. Eso significa que desde el año 2008, esto ya lo hemos repetido antes, pero lo vuelvo a repetir, desde el año 2008 Chile no crece. Chile no crece, ya con el primer gobierno de la Michelle Bachelet, con Sebastián Piñera tampoco creció tanto porque tuvo que reconstruir el terremoto, y el último año, según las encuestas, se indicaba que iba a volver la candidata Michelle Bachelet. Entonces los inversionistas pararon las inversiones el cuarto año. Entonces tampoco se creció, porque se creció en 3 años con el primer gobierno de Piñera, pero ya el cuarto no se creció. Entonces, en promedio, prácticamente no crecimos. Y después con la Michelle Bachelet se trancó absolutamente la economía, y en este gobierno actual de Piñera no se ha podido revertir eso porque no se han podido cambiar las leyes, no se ha podido bajar los impuestos para incentivar la inversión, y no se han podido crear las condiciones para reinvertir el FUT o cambiar las leyes laborales para incentivar la inversión. Entonces, ¿qué significa eso? Que no hay nuevas oportunidades de trabajo en las cantidades que se debiera, y no hay nuevos plenos empleos como se debiera, y no hay crecimiento de los salarios reales como se debiera. Entonces nosotros llevamos del año 2008 hasta ahora 12 años, ahora 13 años, en 2021, 13 años con el país parado, pero parado por una serie de políticas de izquierda. Y eso ha afectado a un porcentaje importante de las nuevas generaciones que están entrando al mercado laboral.
¿Y por qué la izquierda ha ido introduciendo todos estos sistemas para trancar el país? Bueno, porque ellos quieren destruir el país. Es lo mismo que hicieron en Venezuela, es lo mismo que hicieron en Cuba, es lo mismo que hicieron en Argentina, es lo mismo que en gran medida hicieron en Brasil y lo intentaron. Ahora Brasil tuvo una reacción, así que han tratado de revertir esa situación. No les ha sido fácil, porque revertir una serie de leyes para recrear las condiciones de crecimiento es sumamente difícil, pero en el fondo son todas estas ideologías de izquierda las que le han impedido a América Latina crecer. Chile creció con la economía de mercado y con todo este sistema, y ha dejado de crecer en la medida que este sistema se ha ido trancando. ¿Y a quién le afecta? A todo Chile. Entonces, nosotros vamos a llevar a Chile y a toda la sociedad y toda esta gente que está feliz con el 10% a la extrema pobreza, porque están sacando sus propios ahorros, que son su fuente de fondos para la vejez. ¿Y cómo se va a financiar sus pensiones de vejez si no existen estos fondos en el futuro? Bueno, los sistemas de reparto nunca han funcionado en el mundo. El promedio de pensiones que se le da en Cuba a la gente, en promedio, es alrededor de 9.000 pesos chilenos mensuales. Te dan 9.000 pesos promedio chilenos mensuales para poder sobrevivir a los cubanos. Ese es el promedio, comparado con los montos chilenos, que son los más altos de América Latina con este sistema. Claro, no hay que olvidarse que con este tipo de montos que tú dices, mensuales, con el sistema de reparto, lo que hace es que, como son tan bajos los ingresos, la gente dependa de efectivamente las dádivas, los bonos que da el Estado. Y eso es lo que precisamente pretende la izquierda, o sea, hacerse imprescindible con este tipo de bonos, y para que la gente, ¿cierto?, al verse bien complicada, tenga que depender directamente de esta limosna, y así ellos manejan la situación a su regalado gusto, porque eso se cambia por votos, se cambia por aprobación de leyes, se cambia porque si tú no votas a favor o si tú no estás de acuerdo a lo que el gobierno dice, sencillamente se te quita el bono y te quedas sin carne, te quedas sin leche, te quedas sin azúcar, etcétera, etcétera. O sea, esto ya lo vivimos nosotros prácticamente de una forma para el tiempo del gobierno de Allende. Pero la gente como se le olvida, y como la gran mayoría de las generaciones nuevas, no le importa, hay una serie de cosas pasando. Hablaba yo con Sandra de Suecia, y me dice, ella vive cerca de Estocolmo en realidad, y me dice de que allá, que todo lo que hablan los comunistas, que el régimen sueco y la cuestión, y que es tan bueno y que todo es tan fabuloso y maravilloso para la gente, pero ellos pagan el 30% de impuestos. Si de alguna parte tiene que salir dinero. O sea, tú cuando das, nada es gratis. Si los niños tienen, o los jóvenes quieren educación, de alguna parte gratis, de alguna parte tiene que salir el dinero. Si la gente quiere cosas gratis, la gratuidad no existe. De alguna parte existe, tiene que salir ese dinero. Y en todos estos países, incluido acá los Estados Unidos de Norteamérica, los impuestos tienen que ser más altos para dar algunos beneficios a la gente. El gobierno no puede llegar y comenzar a fabricar billetes a diestra y siniestra para suplir necesidades. No. Eso de que los impuestos aquí, al final, los impuestos lo pagan todos, no solamente los impuestos para los más ricos, para poder sustentar un sistema así. Todos al final terminan pagando impuestos más elevados. ¿Cómo se ve eso, mi estimado Daniel? Bueno, en el gobierno militar había alrededor de un 15% promedio de impuestos, y por eso que el país crecía tanto, porque había incentivo para invertir, y para crecer, y para aumentar el bienestar de la gente, y para generar pleno empleo. Hemos dicho antes que nos tocó mala suerte, porque nos tocó la crisis del 73, que nos afectó el 73, 74, 75, o sea, cuando llegó el gobierno militar por la guerra de Yom Kippur y por la subida del precio del petróleo mundial, se produjo una recesión mundial, y eso afectó a Chile el 74-75, o sea, justo cuando venía llegando el gobierno militar. Son factores externos que el gobierno no controlaba. Imagínate si hubiéramos estado con Allende y no hubiera pasado eso. Desde el país con lo destruido que estaba, imagínate que si no hubiera tocado esa crisis con Allende, cuando la gente ya estaba haciendo cola para comer un poquito de arroz, comprar un poquito de aceite, un poquito de azúcar, y la característica de Chile en la época de Allende al final era el hambre.
era el hambre, que ahora no hemos sufrido todavía, entonces la gente todavía no se da cuenta de lo que significa esta crisis. Bueno, y después en el gobierno militar, durante el año 80, 81, 82 hasta el 84, también hubo otra crisis mundial que nos afectó brutalmente, que produjo una enorme caída del ingreso, pero son factores externos que Chile no controlaba y que generaron una enorme crisis en toda América Latina, que tanto es así que América Latina lo llamó la década perdida, y Chile fue el único país que salió antes de esa crisis, el año 84, porque ya el 84 empezamos a crecer y volvimos a crecer entre el 84 y el 90 con las tasas de crecimiento más altas del mundo occidental. Bueno, eso en gran medida se logró porque ya en el 81 empezaron a funcionar los sistemas de ahorro agregado a través de los sistemas de fondos de pensiones creados por la AFP. Eso no existía en los años 70, existió a partir de los años 80. Ahora, en gran medida la crisis mundial nos afectó tanto en los años 80 porque Chile no tenía ahorro nacional. Chile siempre ha vivido de crédito externo y en esa oportunidad nosotros habíamos desarrollado una economía muy poderosa, con un crecimiento muy rápido, entre el año 75 y 81. Pero todo ese crecimiento era en base a deuda, porque nosotros no teníamos ahorro nacional. Entonces eran créditos externos a unas tasas que nosotros calculábamos que podían mantenerse en el tiempo, pero las tasas cambiaron, aumentaron las tasas de interés y además cambió el tipo de cambio. O sea, nosotros en vez de tener 39 pesos por dólar, subimos al doble, a 70 y 75 pesos por dólar. Entonces las deudas de las empresas privadas que estaban desarrollando proyectos en base a estos créditos externos se multiplicaron por 2 y después por 3 y además con tasa de interés más alta. Nada más que por el cambio del tipo de cambio se multiplicó por 2 o por 3 los montos de la deuda, más el aumento de las tasas de interés. Y eso en gran medida se hacía porque nosotros no teníamos capital propio, porque no teníamos ahorro nacional agregado, como hemos logrado ahora gracias al sistema de AFP, que es el milagro que ha generado este gran ahorro nacional y este gran motor de inversión. Y ese gran motor de inversión es el factor de todo el bienestar que tiene Chile, es el factor de todo el bienestar que tiene las clases obreras y los empleados en Chile, los sectores de más bajo ingreso que han subido tanto su nivel de vida. Hasta el punto que en el gobierno de Allende nosotros al final teníamos 83% de pobreza y llegamos a tener alrededor del 35% de pobreza al final del gobierno militar y después llegamos a tener el 8%, o sea, bajamos desde el 84%, 83% al 8% de pobreza. Bueno, no hay un ejemplo mejor en el mundo occidental de un país que tan rápido haya bajado su pobreza. Y en gran medida este fenómeno de la bajada de la pobreza y el aumento del nivel de vida de la gente se debió a estos enormes capitales ahorrados a través del sistema previsional, a través del sistema de AFP. Entonces, cuando se empezó a hablar de no más AFP, parecía una broma para todos los especialistas. Tú sabes que no hay ningún ingeniero comercial, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda o independiente. No hay ningún ingeniero comercial que crea que el sistema es malo. Esto fue una máquina de propaganda y de desinformación creada por la izquierda para destruir la economía chilena, para llevarnos a la pobreza. ¿Y por qué lo hacen ellos? ¿Por qué van a querer ellos destruir la economía chilena? Bueno, ellos siempre han querido eso y siempre han hecho eso en todos los países donde han intervenido, porque dicen que en la medida que la gente cae en extrema pobreza, tú puedes controlar un pueblo, tú puedes controlar un país a través de métodos crecientes, dictatoriales, hoy día con tecnologías modernas para ejercer este control dictatorial con estos sistemas que han desarrollado y perfeccionado los bolivarianos a través de los servicios de inteligencia venezolanos y cubanos, a través del Foro de Sao Paulo y su derivado el Foro de Puebla, ya lo hemos visto tantas veces eso. Pero bueno, un elemento clave para trancar este liderazgo que tenía Chile de bienestar, un elemento clave es destruir el sistema de ahorro de pensiones, el sistema de previsión individual, quitarle a la gente para que se la gaste anticipadamente sus fondos de pensiones, entregándoles el 10%, otro 10%, otro 10%, haciendo muy popular a la señora estas Giles, que promueve estas ideas junto con la Camila Vallejo, el Partido Comunista. Pero en el fondo la gente se está gastando sus propios ahorros. ¿Y qué le va a quedar para el futuro? ¿Y qué va a quedar como motor productor de desarrollo? Porque
estos ahorros que generan este mercado de capital y esta escalada de inversiones chilenas sin depender de los créditos externos, que nos hacía incluso poder invertir en el extranjero y ejercer una especie de como imperialismo económico chileno en Perú, en Colombia, en Argentina, en fin, en Brasil, que fue una característica, bueno, con las rentabilidades que nos permitían a través de las utilidades que se generaban, aumentar la rentabilidad de los propios trabajadores chilenos del sistema, ¿no? Pero toda esta cadena se rompe si tú logras romper el sistema y ya Chile no puede crecer. Y ya Chile pierde la oportunidad de ser un país desarrollado, pierde la oportunidad de sacar a la gente de la pobreza que le faltaba por sacar, y junto con toda esta violencia que hemos visto en los últimos 2 años y medio, más la pandemia, bueno, y todas estas distorsiones que ha gestado la izquierda, trancan el país, no se ve cómo nosotros podríamos volver a crecer, a menos que salvemos el sistema. En ese sentido, el presidente Piñera, que a mí no me gusta, tiene razón de recurrir al Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional debió haber prohibido la sacada del 10%. El Congreso no tiene legalmente posibilidad de ejercer ese derecho como lo estaba haciendo ahora. Y sin embargo, el Tribunal Constitucional está tan amenazado a nivel individual las personas, tan asustados, que ellos, para salvar su vida en el fondo, por el nivel de amenaza que tienen en lo personal, optaron por esto. Optaron por decir, no, es que hay que ayudar a la gente porque está en dificultad, sin darse cuenta que con eso rompen todo un sistema que le impide a Chile su desarrollo. Claro que sí. Impide a Chile en su desarrollo, y eso es lo que ha manejado muy bien la izquierda, porque ha jugado con quizás la inocencia o lo incauto de la gente, tratando de mostrar como que la AFP es un monstruo que los está robando, como que la AFP, ¿cierto?, es la que tiene los sueldos paupérrimos en cuanto a jubilaciones, y es que en realidad todo este desbarajuste que se viene haciendo desde el inicio, en el fondo, de la democracia, desde que llegó la alegría, según ellos, porque en el fondo fueron toda una serie de ajustes que se hizo, y como decimos allá en Chile también, una serie de apitutamientos entre amigos, familiares, qué sé yo, y gente del partido, para dejar a grandes a ejecutivos, ¿cierto?, dentro de las sociedades de las AFP, y que tomen el control y que tomen el mando de esta situación. Eh, ¿Qué pasó en ese sentido? Porque se habla que Piñera, ¿cierto?, que es parte de una AFP, y que uno de los grandes problemas que hay es precisamente por eso. O sea, él también viene siendo parte, valga la redundancia, de esta problemática por estar él siendo dueño de una AFP. Y cuando dicen, oye, que lo que pasa es que el presidente todo lo que hace, lo hace pensando en hacer un negocio redituable para él. ¿Qué hay de cierto en eso, Daniel? Mira, hay cierta gente que es capaz de que cuando le entreguen su 10% y si él tiene mucho ahorro, ese 10% son montos muy importantes. Ellos compran dólares y lo invierten en Estados Unidos, lo invierten en Europa o en algún, no sé, paraíso fiscal. Y ellos pueden manejar sus fondos internacionalmente, pero eso lo puede hacer un pequeño grupo de expertos que domina las capacidades de movimiento financiero, pero la gran mayoría de la gente esas plata o se las va a gastar o se las va a ahorrar una fórmula que, si la economía se deteriora, podría generarse inflación en el futuro. Y esos fondos que ellos pueden ahorrar por ahora se le pueden deteriorar en el tiempo si es que la economía no mantiene su vitalidad. Y la vitalidad de la economía en gran medida se mantiene, entre otras cosas, con estos sistemas. Ahora, hay que distinguir entre José Piñera y Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, ahora de repente, con los tantos negocios que él tiene, de repente se metió en alguna AFP. Para él es un programa pequeño, marginal, que no tiene mucha importancia ganarlo o perderlo. Él lo hace porque sabe que moralmente, si se destruye el sistema de capitalización individual, se destruye el motor de la economía chilena, se destruye el motor del desarrollo.
Entonces yo creo que no es por su interés personal, yo creo que él está consciente de que el peor legado que él puede dejar en su historia, no solo no haber respaldado a los policías o a las Fuerzas Armadas frente a la violencia, sino que haber destruido un sistema que era el generador de riqueza, el generador de desarrollo, el generador de bienestar, el que terminaba con la pobreza en Chile, que es este sistema. Entonces, ese legado va a ser muy duramente cuestionado por la historia si es que él permite que se rompa. Frente a la irresponsabilidad enorme de los parlamentarios que han permitido esto, y no solo parlamentarios de izquierda, sino que también parlamentarios de derecha, que ellos dicen lo que pasa es que si no yo voy a perder popularidad y voy a perder la oportunidad de ser reelegido, entonces aunque yo sé que esto es malo, yo tengo que hacerlo para no perder votos. Bueno, eso es una brutalidad porque están haciendo el mal con tal de ganar votos. Al final la democracia demostraría de esta forma que no está haciendo el bien para la gente, sino que con el afán de sacar votos están dispuestos a destruir lo más fundamental como motor de desarrollo para el país. En el caso de lo que hizo José Piñera con este sistema, fue reemplazar un sistema quebrado. Acuérdate que en Chile prácticamente no se daban pensiones entre los años 70 y 80, porque no había capacidad para darla, hasta que se creó este sistema en el 81, que partió muy de a poquito, porque cuando tú logras juntar ahorro un año, o 2 años, o 5 años, no se nota demasiado, pero ya se empieza a notar a los 7 años, a los 9 años, y a los 14 años ya es enorme, ya cuando llegó la concertación, ya los ahorros eran enormes, ya a los 20 años y a los 25 años eran gigantescos los ahorros nacionales, y llegamos a tener 230.000 millones de dólares de ahorro nacional de todos los trabajadores chilenos, que era un monto único en el mundo para un país del porte de Chile, y que era naturalmente un motor de desarrollo. Bueno, si nosotros rompemos eso, rompemos la posibilidad de ser un país desarrollado, que la tuvimos y muy cerca, y rompemos la posibilidad de seguir creciendo. ¿Y cómo vamos a seguir creciendo con otro sistema? No hay un sistema mejor, no existe un sistema mejor, solo existen sistemas mucho peores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que hay que hacer es parar esto de todos modos. Lo que estaba tratando de hacer Sebastián Piñera era lo correcto. Era evitar esta tercera sacada, porque si nosotros evitamos esta tercera sacada podemos parar esta autodestrucción. Y si nosotros paramos esta autodestrucción se puede sacar fondos de otras fuentes para entregarle a la gente. Y eso es una cosa que el gobierno estaba haciendo con una deuda que se iba a pagar en muchos años, pero que le daba viabilidad a la economía y factibilidad, sobre todo ahora que hemos tenido un poquito mejor el precio del cobre y estamos teniendo una gestión de ventas a través del litio y otros minerales. Entonces, hay una posibilidad de, a través de un periodo de años, ir pagando lo que se está gastando ahora, porque ahora se está gastando muchísima plata porque la gente no está trabajando y se le están dando bonos. Te voy a dar otro ejemplo. Nosotros tenemos aquí en el campo una serie de potreros, en fin, no soy yo el dueño, sino que otros dueños que no lo están trabajando. Yo les preguntaba por qué no están trabajando esos potreros, por qué la agricultura está dejando de invertir, porque no tenemos gente para trabajar. ¿Y por qué no tienen gente para trabajar? No, porque la gente dice que el gobierno les da bonos, así que ¿para qué van a trabajar? Entonces se está trancando mucho la producción también, incluso agrícola y de todo tipo, porque la gente se está acostumbrando a que el Estado les dé plata sin darse cuenta a ellos que esos fondos que se generan para darle estas plata a la gente tienen que ser pagados por la misma gente en periodos de muchos años. Se calcula que Chile va a quedar endeudado como 20 o 30 o 40 años, depende de cuántos montos se den, para pagar esta crisis actual. Y esa deuda interna la va a pagar la misma gente. Entonces, dicen, bueno, por eso es que puede ser bueno que se saque el 10%, porque la gente puede reemplazar esos bonos por esto, ¿no? Pero es que los bonos además se están dando, además del 10%. Entonces, está trancando el motor de desarrollo y además se están endeudando a la gente con los bonos que se están dando mensualmente, y también se está impidiendo que la gente trabaje porque la gente prefiere que les den bonos a trabajar.
Claro que sí, pero tú acabas de decir algo súper importante. ¿Cómo vamos a detener la autodestrucción de Chile? Porque esto efectivamente con todo lo que están haciendo es una autodestrucción. ¿Cómo se detiene esto, Daniel? Bueno, en lo práctico, inmediato, es evitar la sacada al tercer 10%. Si tú paras esto, podría tener una oportunidad. Ahora, ¿Y cómo si paras esta bueno, si se tercera impone el sacada? presidente, si se impone el presidente, si el presidente se puede Sí, imponer. pero cómo Ahora, curiosamente, no está respaldado. cómo la gente va a tener dinero para seguir sobreviviendo en esta crisis? Si el propio gobierno tiene todo cerrado y no da ningún tipo No, de no, luz de hacer funcionar este asunto. no, si se han dado distintas fórmulas para darle recursos a la gente y hay distintas alternativas. Lo que pasa es que hay que ponerse de acuerdo y hay que generar consenso, incluso en el nivel político, con la gente, en este caso de la derecha, que está vinculada al gobierno. El gobierno está tan desprestigiado por su cobardía frente al terrorismo y frente a la violencia, que mucha gente de derecha se ha desligado del gobierno. Pero en este caso, todos tenemos que apoyar al gobierno si es que ellos logran parar la autodestrucción del sistema de pensiones, la autodestrucción del sistema de capitalización individual, la autodestrucción del sistema de AFP. Tenemos que ayudar al gobierno si él logra parar esta autodestrucción, porque eso es clave para el desarrollo en el futuro y buscar otras fórmulas que el gobierno ya tiene bastante estudiado y que ha propuesto y que es cosa de implementar. Quizás no se va a hacer de forma inmediata, se van a demorar 3 semanas o un mes, pero igual se van a entregar fondos de otras fórmulas, generando una deuda que se va a pagar en el tiempo, pero que no va a romper la viabilidad del sistema. Y eso es lo que hay que hacer. Si nosotros logramos parar que se saque este tercer 10%, Chile tiene esperanza. Ahora, junto con eso viene la crisis de la reforma constitucional y la elección de los constituyentes, que nadie está hablando de eso, y que se habla de que la izquierda está teniendo sobre, no sé, 65%, si ellos llegan a tener más de 2/3, ellos pueden realmente cambiar el sistema. Y se sabe que si ellos logran cambiar el sistema constitucional, también el país se va a destruir por la vía institucional a través de la Constitución, que es lo que han querido hacer siempre en todos estos regímenes de izquierda que han promovido la revolución bolivariana. Destruyendo las constituciones, tú rompes los derechos y las libertades y la democracia y las instituciones, incluyendo las Fuerzas Armadas y las policías, y llevas al país al caos por la vía constitucional. En este caso es por la vía económica, con la autodestrucción de la AFP. Y curiosamente, la gente, según las encuestas, está apoyando a la izquierda. Está apoyando a Jadwe, está apoyando a la señora Giles como candidata presidencial. Entonces, a través de las redes sociales y la juventud desinformada, está promoviendo esta revolución muy en forma parecida a como se hizo en Venezuela en los años 90, en que la misma juventud votó mayoritariamente por la revolución bolivariana de Chávez. Y ellos se dieron cuenta después que habían metido las patas, pero ya habían autodestruido su país. Y cuando ya habían autodestruido su país, lo único que trataron es de arrancarse el país, y por eso que han salido 5 millones de venezolanos de Venezuela. Pero vamos a ser capaces nosotros de salir a alguna parte antes de que se nos hunda nuestra vida y vamos a perder a Chile como los venezolanos perdieron a Venezuela. Bueno, eso va a ocurrir si este tercer 10% se impone en su sacada y si se hacen las transformaciones constitucionales que quiere la izquierda, que estamos a puertas de eso, y si ganan, no sé, los concejales, en las municipalidades, los alcaldes, los gobernadores, y en noviembre, no sé, los diputados, los senadores, los presidentes de la República. Depende de quién salga, el país se puede parar de destruir o se puede destruir. Entonces, pero ya estamos en un proceso muy acelerado, porque antes la gente tenía esperanza de que nosotros íbamos a parar a través del rechazo de esta reforma constitucional. Y mira lo que pasó, solamente un 22% quiso parar eso. Y la gran mayoría estuvo dispuesto a la autodestrucción de esta constitución que nos dio tanta prosperidad. Porque esta constitución es la que nos llevó a la democracia y a todo el respeto de los derechos que hemos tenido en los últimos 40 años, desde el año 80 hasta ahora.
Y sin embargo la gente quiso destruir eso que nos dio tanto desarrollo y tanta estabilidad. Y ahora quieren destruir esto otro que nos ha dado un motor de crecimiento por la vía de inversión para aumentar el bienestar de todos los chilenos durante décadas. Bueno, es curioso cómo la gente es capaz de ser autoengañada, como la desinformación y las máquinas de izquierda y el control de la prensa y de la televisión en manos de la izquierda, y a través de las redes de esta juventud que está tan desinformada, logran destruir un país. Y nosotros estamos en la mitad de eso. Wow, qué lamentable lo que tú nos estás exponiendo, estimado Daniel. Es un problema mayor ya lo que está ocurriendo en Chile y la gente al parecer como que no ha captado y como que no se ha dado cuenta. Pero esto, no solamente Chile está siendo atacado, ¿cierto?, internamente por los comunistas y por nuestra misma gente de derecha que se ha unido, ¿cierto?, con el afán de no perder votos, por el afán de no perder seguidores, etcétera, etcétera, sino que ahora tenemos un nuevo frente de problema, que es el norte de nuestro país, el vecino hermano de Perú, donde aparece un señor Castillo, candidato presidencial, que está unido curiosamente con un candidato de la derecha, y que de salir electo tendríamos graves problemas, ¿cierto?, políticos, estratégicos para Chile. Cuéntanos, ¿qué es lo que pasa en ese sentido, Daniel Prieto? Mira, hemos sabido que yo no conozco mucho el detalle de la genealogía y el origen de este personaje y qué es lo que él piensa, pero hemos recibido distintas informaciones de que él estaba vinculado a Antauro Humala, el hermano del expresidente Ollanta Humala, que era muy extremista en su visión nacionalista de izquierda, muy partidario del movimiento bolivariano, partidario de una reunificación con Bolivia, crear nuevamente la Confederación Perú-Boliviana, y ellos tienen como misión primaria recuperar el norte de Chile combinadamente con Bolivia y apoyados por el sistema bolivariano. Y eso significa que hay que buscar qué países de América Latina están gobernados por bolivarianos. Y ahí uno llega al Foro de Sao Paulo y llega al Foro de Puebla, o al Grupo de Puebla, y ve que está Venezuela, que podría apoyar este proyecto de la Confederación Perú-Boliviana, ve que está Argentina, que curiosamente podría apoyar a esta Confederación Perú-Boliviana, eventualmente, no sé, Nicaragua, Cuba, y nosotros vamos a ver, no porque nosotros lo digamos, sino que porque ellos lo han dicho, parece una locura, pero ellos lo han dicho, una amenaza fronteriza en el norte, según lo que este señor plantea. Ahora hay gente que dice, no, pero es que este caballero, por mucha popularidad que tenga, no tiene dos dedos de frente, es muy incapaz, tiene muy pocas luces, no sabe nada de nada, no va a lograr nada. Bueno, no sé, pero quizá si no es él, su equipo, su máquina, los bolivarianos lo van a manejar y van a implementar estos proyectos en Perú. No hay que olvidarse que Perú, junto con Chile, era de los países que más crecían en América Latina, en gran medida porque los peruanos copiaron el sistema económico chileno, y ya en la época de Fujimori, ellos lograron controlar el terrorismo. Bueno, es cierto que lo hicieron con métodos irregulares, incluso cerrando el Congreso, y eso ha sido muy cuestionado desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista de la efectividad fue muy eficiente. Por eso te iba a decir yo, Daniel, ¿y cómo logras controlar el terrorismo con métodos normales? Claro. Es imposible. Claro, o sea, si tú le tienes que pedir a un juez permiso para cada gestión que tiene que hacer en la lucha en la calle o en la sierra contra los terroristas, los terroristas van a ganar siempre y tú no vas a tener ninguna oportunidad. Exacto. Y él les dio chip libre a los grupos antiterroristas para actuar con la velocidad que se requiere para enfrentar esta guerra que mataron 70.000 personas, murieron 70.000 personas en esta guerra contra el Sendero Luminoso y contra Tupac Amaru en esos años. Bueno, y curiosamente Fujimori salvó al Perú, pero usó métodos tan irregulares que desde el punto de vista legal le cobraron la cuenta después, y cuando se imponen sistemas legales por los sistemas reales o sistemas efectivos, bueno, siempre se puede cobrar una cuenta después, y gracias a eso es que Fujimori cayó preso. Incluso han perseguido a su hija,
que no tenía nada que ver con lo que ocurrió en esa época, pero también las han perseguido, incluso la metieron presa un tiempo. Bueno, en vez de considerar a Fujimori el héroe que salvó a Perú y el héroe que transformó la economía peruana hasta convertirla en una economía que crecía tanto como había crecido antes la chilena, y en esa época crecía más que la chilena, y aumentó enormemente el nivel de vida de Perú, que si hubieran seguido bajando la pobreza, probablemente los niveles de prosperidad de Perú se hubieran acercado a los niveles de prosperidad que alcanzó Chile. Bueno, lo cuestionaron antes, así que trancaron el sistema en Perú antes. Pero si nosotros viéramos la posibilidad de que volviera al poder la Keiko Fujimori, bueno, el Perú tendría una esperanza de recuperar su crecimiento. No sé cuánto la van a dejar a ella, si está en el gobierno, actuar con los métodos que corresponde para recuperar el crecimiento y mantener una estabilidad interna, sin que se lo boicoteen por todos lados a través de los foros del Sao Paulo y de Puebla, ¿no? Pero ella es la mejor esperanza, porque si se impone Castillo, bueno, se acabó el Perú, ¿ah? El comunismo se impone y ellos pueden destruir los países muy rápido cuando ya están en el poder, como ya lo hemos visto, ¿no? Es un dilema muy grande, no solo por el problema vecinal con Chile, sino que además por el problema de la autodestrucción interna del Perú. A nosotros nos conviene como chilenos que Perú sea próspero y se desarrolle, y que comercie con nosotros para que todos nuestros pueblos, el pueblo chileno, el pueblo peruano, se desarrollen, y se desarrolle el pueblo argentino, y se desarrolle Iberoamérica, y Chile, y Iberoamérica y la hispanidad vuelva a los niveles de prosperidad que tuvo en la época del Imperio Español o en el pasado, en términos relativos respecto a otros países del mundo. Pero en un mundo en que se desarrolla brutalmente China y la India y los demás países del este de Asia y Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo todavía, y la Unión Europea, que a través de todos sus procesos históricos llegó a estar en la cúspide, en la cumbre del mundo, aunque está en términos relativos decayendo un poco Europa, pero todavía está en la cumbre del mundo. Bueno, frente a todos estos éxitos del Islam que se ha desarrollado tanto, parece que América Latina tuvo una oportunidad y la perdió. Y ahora nos podríamos hundir si es que estas cosas se imponen. Y el otro mundo que ha fracasado fuera de América Latina, el que más ha fracasado, es África. Pero África tiene la esperanza que con las inversiones chinas, con una serie de proyectos que se le están imponiendo, pueda cambiar y pueda mejorar muchísimo. Pero América Latina, que había llegado a desarrollarse bastante en algunos países, hemos caído en esto. Y ya vemos lo que pasó en Argentina, un país más rico del mundo. Mira cómo está la pobreza en Argentina, llegando al 43% de la sociedad argentina en pobreza. Nosotros tenemos un 8%, que dicen que ahora ha aumentado al 13%, pero Argentina tiene un 43% de pobreza. Nosotros vamos a llegar a un 13% si seguimos creciendo en nuestra pobreza en los últimos 2 años, por la violencia y por estas crisis. Pero esa pobreza de Chile se podría acelerar mucho si es que rompemos el sistema, el motor de inversiones, el motor de bienestar, que es el sistema de ahorro nacional a través de las pensiones. Y la gente no va a tener pensiones en la vejez, porque se la está gastando ahora, y no va a tener pensiones en la vejez, y no hay ningún sistema estatal que lo pueda suplir. Cualquier sistema estatal que intente suplirlo va a ser infinitamente peor, como es hoy día en Cuba, donde la gente recibe un promedio de 9.000 pesos al mes de pensiones. 9.000 pesos al mes de pensiones. Claro que sí, pero igual tú acabas de tocar el tema de Perú y este personaje que está postulando a la presidencia de la República, dentro de sus dichos y declaraciones, ha manifestado él de que siendo presidente de la República inmediatamente al otro día, expulsaría a todos los empresarios e inversionistas chilenos del Perú. ¿Cómo ves tú esa situación? Claro. Bueno, esos son los proyectos. Vamos a ver cómo se lo puede implementar eso. Si él rompe todas las leyes, podría hacerlo muy rápido, pero si trata de irse por dentro de la ley, le va a costar mucho, a menos que el Congreso esté totalmente entregado a su causa. No es tan fácil porque hay un sistema legal, un sistema institucional interno. Vamos a ver qué tan sólido es ese sistema institucional y qué capacidad tiene Perú de persistir dentro de la ley frente a un ataque de este tipo.
Pero la izquierda siempre se amaña para violar la ley de una forma o de otra. Lo que está haciendo el Congreso en Chile hoy día es violar la ley, porque el Congreso no tiene atribuciones para sacar estos 10% de las AFP. No tiene esas atribuciones. Sin embargo, se las han tomado. Y el presidente, como no tiene esas atribuciones, recurrió al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional les dio la razón al Congreso, no porque el Tribunal Constitucional haya actuado bien, porque el Tribunal Constitucional actuó mal desde el punto de vista legal. ¿Y por qué lo hizo? Porque están amenazados en lo personal, están con pánico. Es una amenaza muy consistente, de muchas formas. Entonces, cuando se rompen esas institucionalidades, es una forma de violencia. Estas funas que se le hacen contra estas personas es una forma de violencia, así como ya habían capturado el Poder Judicial en Chile, en el nivel penal, y lograron meter preso a todos los militares que hace 50 años atrás o 47 años atrás nos salvaron del terrorismo. Ahí están esos 220 presos que no debería estar nunca ninguno preso, y hay una serie de causas que están pendientes, y que otros tantos centenares de militares pueden caer presos por razones injustificadas, considerando que existe la ley de amnistía y considerando que, no sé, este famoso invento del secuestro permanente es falso. Y como es falso, es ilegal. Y sin embargo se aplica, se sigue aplicando hasta el día de hoy. Entonces, el nivel de distorsiones legales es monstruoso. Uno piensa que los abogados son gente preocupada de la justicia, ¿ah? y de los derechos. De hecho, se estudia derecho, se estudia abogacía, se estudia, no sé, leyes. Bueno, claro, se estudia leyes, pero se estudia cómo engañar las leyes. Y los mayores expertos en destruir el sistema legal son los mismos abogados. Los mayores expertos en destruir el sentido común son los mismos abogados. Y eso con mañas, con falta de honestidad, con falta de consecuencia, es una especie como de moda de las últimas décadas en América Latina, con esta destrucción institucional, en que Chile era una excepción hasta hacía poco, pero que ya se rompió el saco. Y nosotros estamos cayendo en lo mismo. ¿Cuál es la solución? Bueno, hay gente que dice que la solución es, no sé, un sistema como el de Singapur, ¿eh? Un régimen muy autoritario que obliga a la gente a poner orden. Y que la democracia aparentemente no estaría funcionando en América Latina. Claro, Es un pero drama, ¿no? al instaurar un régimen como Singapur, que muchos hablan en el régimen de Singapur y Singapur, sin embargo, cuando estuvo el gobierno militar, oye, las cosas se arreglaron, se ordenaron, no había delincuencia, hubo crecimiento, hubo orden, pero ahora, ¿cierto? Todos critican al gobierno militar, entonces, ¿en qué quedamos? O sea, o queremos algo que se arregle, pero que tenga que ajustarse a ciertas reglas del juego, o queremos seguir siendo tan light y relajados que cada uno haga lo que quiera por su lado, que nadie imponga respeto absolutamente por nada, por lo tanto, de esa manera nunca se va a poder arreglar absolutamente nada. Es así de sencillo. Pero Daniel, a mí me preocupa lo del norte, a mí me preocupa lo de Perú. Esa confederación Perú-Boliviana en que quieren Perú rescatar ciertos Vamos a ver si cantidad lo de hacen, terreno. ¿no? ¿Perdón? Vamos a ver si lo hacen, porque a veces son retóricas, ¿no? Y después Sí. no lo hacen. ¿Chile estaría preparado como para enfrentar una situación así? Ahora, en este momento, ahora sí tenemos un gobierno comunista, por supuesto que ellos se van a aliar y van a dejar al país en realidad muy complicado. Pero supongámonos en el mejor de los escenarios, en que la izquierda no avance en Chile como piensan que van a avanzar. Y pudiésemos nosotros tener un equilibrio en la parte política. ¿Estamos en condiciones tanto político como, no sé, judicial, estratégico, militar, como para enfrentar una situación como la que se puede presentar? Perú tiene una gran cantidad de gente, ¿no? Tiene 32 millones de habitantes, nosotros somos 19 millones, La algunos mitad. dicen que estamos llegando a 20, claro. Ellos tienen una fuerza armada muy grande. Nosotros hemos logrado mantener ciertas capacidades, con muchas dificultades, y con unas fuerzas armadas muy estresadas porque han pasado más de un año dedicadas en la calle a la pandemia, pero ellos también, ¿ah?
o sea, un problema común. Y nuestras Fuerzas Armadas son perfectamente capaces de entenderse porque tenemos un problema común. Tanto las Fuerzas Armadas peruanas como las chilenas están siendo atacadas por estas ideologías de izquierda bolivariana. Y en ambos sistemas militares, la izquierda quiere cambiarlo y destruir lo que hay hoy día por algo y crear algo nuevo. Entonces, claro, nosotros seríamos capaces si es que no hay tradiciones internas, pero la tradición interna es una constante con la izquierda, porque la izquierda usa estas guerras para producir las revoluciones. Si tú piensas, la revolución bolchevique se produjo gracias a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, acuérdate que los alemanes llevaron a Lenin, y Lenin estaba aliado con los alemanes para hacer la revolución interna en Rusia, y en el fondo impedir que el ejército defendiera los intereses rusos. Y tanto es así que Lenin retrocedió enormemente en los territorios y le permitió a Alemania ganar en el frente oriental, después de haber ganado casi todas las batallas, pero ganar mucho más territorio del que debieran por la autodestrucción interna del ejército zarista gracias a Lenin y a la revolución bolchevique. Rusia se redujo brutalmente con la revolución bolchevique. Ahora, los comunistas no estaban interesados en pelear con los alemanes ni defender los intereses rusos, estaban interesados en tomarse el poder. Y después, no solo estaban no interesados en los rusos y en su bienestar, sino que ellos empezaron a matar masivamente de hambre y a través de asesinatos a millones de rusos, a millones de rusos. Putin, que estuvo en el Partido Comunista, que estuvo en la KGB, dice que la mayor tragedia humana en la historia de Rusia fue la revolución bolchevique. La dice una persona que fue comunista. Bueno, ese tipo de tragedias también se pueden producir en América Latina, en que el Partido Comunista traicione los mejores intereses nacionales de Chile y por este afán de llegar al poder y de imponer la revolución bolivariana, porque ellos están pensando a nivel global. Cuba está pensando a nivel global, no está pensando en los intereses de Chile. Está pensando en cómo destruir un país como Chile para controlarlo, ¿no? Bueno, los comunistas están aliados con Cuba en eso. Claro que sí, complicado se ve el panorama político, estratégico, económico, no solamente de Chile, sino que de todos los países latinoamericanos. Hay situaciones que en realidad la gente lo ha visto muy livianamente. Hay situaciones en que la población, ¿cierto? Por supuesto que es como algo lógico, prima el interés del bolsillo y el interés del estómago, porque es así, o sea, tienen que estar pensando qué va a llevar de comer, pero también ha sido bien irresponsable en cuanto se le ha entregado dinero de los retiros de los fondos de pensiones, porque hemos visto que la utilización de esos dineros no han sido precisamente para la mantención, ¿cierto? Y la supervivencia, sino que para comprar bienes de consumo en realidad. Pero fíjate déjame interrumpirte, fíjate que hay un estudio que dice que el 68% de las plata que se le entregó a la gente se fue en ahorro, ¿eh? O sea, la gente no se portó tan mal. El problema que tenemos ahora es que si con esta tercera sacada, el 10% de los fondos de AFP, que ayudan tan rápidamente a destruir el sistema, hay una cantidad muy grande de gente, 3,5 millones de personas, que ya no tienen fondos en las AFP. Entonces, no le llega esa solución de plata inmediata, a pesar de que eso les afecte el futuro, pero estas platas inmediatas no les llegan a 3,5 millones de personas porque ya las sacaron. En las sacadas anteriores ellos ya sacaron todos sus fondos. En cambio, los proyectos que había propuesto el presidente Piñera, que yo critico tanto en otros aspectos, pero desde el punto de vista económico, él tenía como 3 o 4 soluciones alternativas que se iban a analizar a un nivel técnico para darle recursos a todo el mundo, incluyendo a esos 3,5 millones de personas que hoy día no van a recibir nada con la sacada del 10% porque ya no tienen fondos. Incluso esa gente iba a recibir recursos por la otra vía, ¿no? Por la otra vía. Entonces, obviamente que el proyecto del presidente Piñera es mucho mejor desde el punto de vista social y no daña el motor del crecimiento futuro. Claro, complicado el panorama, Daniel. Así es. Bueno, estamos en la hora, pero esa es la situación, ¿ah? Claro que sí. Ya llevamos una hora del programa.
para ir terminando, Daniel, ¿qué le dirías tú a la población chilena? ¿Qué le dirías tú a la población latinoamericana de todo lo que está Mira, ocurriendo a modo de finalizar el programa? el problema es que estos programas como el tuyo, que son tan iluminadores, son autorreferentes, en el sentido de que la gente que los ve es más o menos el mismo círculo. Estos no llegan a través de las redes sociales a millones de jóvenes, no llegan a estos programas, y otros tantos programas de gente que es razonable en sus criterios y en sus conocimientos técnicos y en sus orientaciones para el desarrollo, tampoco llegan a través de las redes sociales a esos millones de jóvenes que sí reciben una constante prédica desinformadora de la izquierda. Entonces nosotros estamos en una desventaja tremenda, porque si tú ves cuál es la masa que te sigue a ti, que es una masa muy importante y a nivel mundial, pero en términos porcentuales sigue siendo un porcentaje pequeño respecto a esa otra masa que recibe toda esta prédica de la extrema izquierda y de la desinformación. Yo lo noto en gente incluso muy vinculada a mí, que son jóvenes, y cómo están desinformados estando tan cerca de uno, el nivel de desinformación que ellos tienen y cómo ellos no se dan cuenta que están autodestruyendo la economía actual y su propio futuro y el de sus hijos y el de sus nietos y las esperanzas de sacar a este país del desarrollo, de su desarrollo. ¿Cómo ellos no se dan cuenta? Entonces, ¿cómo hacer que programas como el tuyo lleguen a más gente? Esa es la clave, ¿no? Y por ahora estamos en esa desventaja. Claro que sí. Daniel, como siempre ha sido un tremendo gusto el haberte tenido en el programa. Esperamos seguir profundizando temas de gran nivel, de una tremenda importancia, no solo para, en este caso, para Chile, sino que para el continente latinoamericano, porque se vienen situaciones bastante complicadas. La parte económica, la parte de reactivación económica después de esta crisis es muy importante y esperamos a lo mejor poder hablarlo la semana siguiente o tocando a lo mejor otros temas también de mucho interés. Daniel, agradecer. Para hacer un poquito de broma de todas estas cosas, un amigo mío me decía, oye, hay que votar por la Pamela Giles. ¿Por qué? Le decía yo. No, porque si votamos por la Pamela Giles y ella sale presidenta de Chile, hay golpe de Estado y el país se salva. Entonces hay que ir a los extremos. ¿Ah? Votemos por la Pamela Giles para que haya golpe de Estado y Chile se salva. Me decía, si tenemos un nuevo golpe de Estado en 10 años más, Chile tendría un ingreso per cápita de $60.000. ¿Ah? Y ya sería un país desarrollado. Pero tenemos que producir eso. Pero ¿cómo lo producimos? Llevando las cosas a los extremos. Bueno, una broma, ¿no? Porque obviamente que si la doña Pamela Giles llega a la presidencia, va a ser muy difícil sacarla y muy difícil revertir la situación. No solo porque a lo mejor quizás con un golpe de Estado uno puede salvar a Chile, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con el sistema internacional? ¿Te fijas? Si hubiera un golpe de Estado en Chile, te empezarían a bloquear por todo el mundo, el comercio internacional de Chile se empezaría a bloquear, se crearía una especie de revolución, una guerra civil, no sabemos. Los golpes de Estado funcionan cuando el régimen que asume tiene mucho apoyo popular. Y eso no está ocurriendo porque la gente está muy desinformada. En la época del UP, el régimen de Pinochet tuvo mucho apoyo popular, de hecho el 76% según la encuesta, de apoyo al régimen. Hoy día no, porque la gente está desinformada, entonces no tendríamos eso. Entonces, fuera de que sea un buen chiste, puede que no resulte, ¿no? Eso. Claro. Tanto como con Pamela Giles como con Jadwe, si son la misma cosa en realidad. Claro, por supuesto. Claro que sí. Daniel, no me queda más que agradecerte por tu tiempo. Gracias por todos estos conocimientos. Perdona que sea tan pesimista, perdona que sea tan pesimista. Es que la realidad. Atrás, tú me retabas que yo era tan pesimista, pero yo trato de ser realista, ¿te fijas? Y de repente cuando uno se concentra en el realismo, de repente surge alguna luz por ahí y alguna alternativa que nos puede salvar, pero hay que ser realista, porque si no, uno se pierde en la ilusión, ¿no? Claro que sí. Bueno, así se están dando las condiciones, Daniel. Es de esperar que ahora en mayo, muy pronto, mediados de mayo, ya son las varias votaciones en Chile, y que ojalá prime la cordura y la inteligencia de la gente para votar por candidatos, ¿cierto?, que no van a seguir autodestruyendo el país. Esa es la idea. Estimado Daniel, como siempre,
muchas gracias por tus conocimientos, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en una próxima transmisión, pues. Muchas gracias a ti, Arturo, y mucho éxito, porque lo que tú haces es clave. ¿Ah? La cuestión es cómo llegamos a más gente. Vamos ahora. ¿Cómo llegas tú a más gente? Un abrazo. Como estamos cambiando de formato y estamos, ¿cierto?, planificando una nueva estrategia comunicacional, vamos a estar, ¿cierto?, llegando por las redes sociales de una manera diferente y con algunos programas también diferentes. Así que eso va a ocurrir a partir de la próxima semana, el día lunes, donde nos hemos dado toda una semana donde se están haciendo una serie de ajustes para que la gente sepa. Los que son nuevos y están viendo este programa, este es el canal de Seguridad y Defensa Estratégica, suscríbanse al canal, denle like, compartan el video y déjennos comentarios abajo del video, déjennos sus comentarios, sus inquietudes, sus saludos, sus preguntas, para que nosotros podamos, ¿cierto?, ir analizándolas. Y también, ¿por qué no? Déjennos las inquietudes y preguntas para don Daniel Prieto Vial. ¿Y qué le gustaría a ustedes como público que conversáramos o que se analizara en un próximo programa con don Daniel Prieto? Daniel, altamente agradecido. Nos vemos en un próximo programa. Mucho éxito. Gracias, Daniel. Bien, teníamos ahí la participación de don Daniel Prieto Vial en este importante programa. Oye, la autodestrucción de Chile, en realidad, porque se está autodestruyendo. La izquierda está autodestruyendo al país. La derecha, por no perder votos, los que decía don Daniel Prieto, está apoyando un montón de situaciones o una serie de situaciones presentadas por la izquierda. Y en realidad, con esta crisis del sistema de pensiones, estamos muy complicados. Es de esperar que, no sé, de alguna manera logremos la cordura y podamos salir adelante de todo esto. Bien, amigos, gracias por estar, gracias por acompañarnos en la transmisión del día de hoy. Los invito a estar pendiente de los programas del canal Seguridad y Defensa Estratégica. Vamos a estar saliendo todavía en diferido, pero más o menos cumpliendo los horarios que teníamos antiguamente. Posteriormente esto se va a regularizar y ya vamos a tener programas en vivo, en directo, y vamos a avisar oportunamente y le van a llegar los avisos también como corresponde. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos como siempre, ¿cierto?, con nuestra frase habitual: corrige al sabio y se hará más sabio. Corrige al ignorante y lo tendrás de enemigo. Dios, patria, familia y libertad. Llegamos así al final de las transmisiones del día de hoy del canal Seguridad y Defensa Estratégica, transmitiendo desde los Estados Unidos de Norteamérica, Washington, D.C., la capital más poderosa del mundo hasta el momento. Nos vemos en un próximo programa. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse al canal. Security College US es una institución de formación académica privada con base en los Estados Unidos de Norteamérica, abierta e independiente, que provee acceso preferentemente en español a una educación de calidad superior en todas las áreas más relevantes de la seguridad. Seguridad electrónica y nuevas tecnologías, prevención de riesgos laborales, gestión de negocios, ciberseguridad, gestión de desastres, gestión de proyectos, estudios sobre terrorismo, gestión de riesgos, inteligencia, criminología, prospectiva, en un ambiente internacional. Modalidad presencial, semipresencial y en línea. Es misión del Security College US formar personas éticas, competitivas profesionalmente y comprometidas con el progreso de la sociedad.